24. Y hablando, porque ellos eran mochileros, me preguntan, le digo, yo terminé el secundario, me gustaría estudiar o historia o abogacía. Y uno de ellos, que se llamaba Horacio Benavides, me dice, estudia abogacía, de qué más lindo, de qué esto, que aquello. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo tenía a mi hermano y mi hermana en San Miguel de Tucumán. Y yo no me quería ir cerca de mis hermanos. Entonces, me dice, venite a La Plata, y se rinde todos los meses en la Facultad de Abogacía. Bueno, el tema de que en esa época mi hermano militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. De ese palo era mi familia materna. Tengo un tío que fue delegado del FRI, que se recibió de contador. Ellos eran amigos de Roberto Santucho y toda esa camada de contadores que inició a través del Frente Revolucionario Indoamericanista. Eran base en Santiago del Estero, Tucumán. Después ellos se fusionan con otro partido y forman el PRT. Y por el lado de mi viejo, mis abuelos de ferrocarriles, ellos eran peronistas. Y mi hermano, que ya estaba militando, él hizo la mitad del secundario en Tucumán, en la facultad en el secundario de Bellas Artes que pertenecía a la universidad. Había empezado a militar y en esa época él abandonó los estudios porque los partidos políticos, los movimientos, las organizaciones, ellos decían que había que proletarizarse. Entonces, que había que dejar, había que trabajar porque la idea era de que los trabajadores tomen el poder. Y para estar con los trabajadores había que ser parte de los trabajadores. Muchos de ellos, entre ellos mi hermano, él se fue a trabajar en el puerto de Buenos Aires. En algún momento lo encontré ahí y después volvió a trabajar en la Zafra Tucumán. Ahí en el gobierno de Isabel Martínez de Perón lo detienen junto con su compañera, que no apareció más, con un muchacho que era el hijo del dueño de la casa y otros que sí soltaron, y a mi hermano aparece muerto en enfrentamiento con gente del ejército. En el diario La Gaceta, el nombre de otros 3 más que no habían sido detenidos junto con mi hermano. Acá el teniente coronel Parada, que era de Tartagal, en aquella época, del regimiento de Monte 28, él reconoció en el juicio que se hizo más de 30 años después, hace 3, 4 años, el operativo Independencia de Tucumán, que a mi hermano lo tuvieron preso ellos, los del ejército, y se lo entregaron a la policía. Pero sigamos con el tema estaba en Bariloche. Yo tengo, lamentablemente, no tengo poder de síntesis. Me gusta explayarme. Voy a tratar de no aburrirlo, de hablar un poco menos. Me voy a La Plata. Caía con la idea esa de mi viejo que no había que meterse en política, porque ya estaba mi hermano y estaba en un sector de que ya habían empezado a perseguirlo. Y esa dirección que me deja Horacio Benavides era la casa de la Juventud Universitaria Peronista en La Plata. Por supuesto llegué, no entré, me fui, pero no conocía a nadie en La Plata, a nadie. Ningún estudiante de Orán, a nadie. Yo llegué con los miagos que tenía dentro de las valijas del tren Mitre que me tomé para llegar a Buenos Aires. Y en esa época
ya estaba esa división entre Oscar Videgain, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Vittorio Calabró, que era el vicegobernador, porque Perón armó así el tema para su retorno y el reparto. Videgain de la tendencia, Calabró era de la derecha peronista. Entonces ahí había manifestaciones todos los días. Entonces yo, que iba casi cortado a esa ciudad en donde no conocía a nadie, en cada manifestación yo me iba por detrás, esa era mi diversión. Y a partir de eso empecé a participar en la política y ahí lo encuentro de vuelta al chico Horacio Benavides, que él estudiaba Derecho, y me metí a la Juventud Universitaria Peronista. A Horacio Benavides, los que conocen La Plata, en la Plaza Moreno, frente a la catedral, a él lo encierran y lo fusilan. Él tenía un arma, él también mató a un sargento del ejército. Pasaron los años y un día estaba en la vieja estación, acá en Salta, capital. Ahí se reunían los organismos de derechos humanos. Y aparece una chica, abogada, bravo, preguntando por David Leiva. Digo, soy yo. Dice, vengo, dice, porque tengo a mi hermano muerto y quiero ver el tema de las leyes reparatorias que sacaron en algún momento. Y quiero que me ayudes, me dice, con el trámite, porque tengo a mi hermano muerto. Le digo, ¿de dónde es tu hermano? De La Plata, me dice. Ah, le digo, ¿y qué estudiaba? Sé que estudiaba algo. Y me dice, abogacía. Y le digo, yo estudié abogacía en La Plata, en la Facultad de Derecho, la misma que Néstor Kirchner y que la Cristina. Nada más que para desjustificar, yo he militado en la Juventud Universitaria Peronista, en la Facultad de Derecho de La Plata, y en esa época ni Néstor ni Cristina militaban. Yo he seguido militando durante el golpe militar. Ellos, que venían de la Federación Universitaria para la Revolución Nacional, antes de que venga Cámpora a la Argentina, cuando esos sectores que dependían de Montoneros, y después estaba el FAEC, que venía de la organización que era las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC. Ellos se fusionan, hacen una sola JP, y hasta ahí llegó la historia de Néstor y de Cristina en la militancia dentro de la universidad. El tema de que este acercamiento me hizo acordar el compañero las cosas que se vivieron. El tema de lo que fue el terrorismo de Estado, que es difícil de entender, porque nosotros que vivimos en los pueblos de Morán, en mi caso particular, hay veces que no entro en las discusiones, cuando no tengo la posibilidad de poder transmitir reflexiones para que se comparta, porque la gente tiene por ahí ideas ya fijas y dijeron, ¿cómo es posible que haya juzgamiento de un solo sector y no del otro? Y no pueden entender de que una cosa es un crimen de un particular y otra cosa es un crimen desde el Estado. Porque los crímenes que son desde el Estado es a donde la sociedad confía. ¿Quién lo puede proteger a uno? La justicia, las fuerzas de seguridad están para eso, los jueces. Es el Estado que debe proteger al ciudadano. Y esta es la diferencia con un crimen y otro crimen, porque es cierto, los compañeros en aquella época, no todos, aclaro,
un sector pequeño, nada más que tenía penetración en la sociedad. Por eso nacieron las organizaciones político-militares, entre ellos Montonero, el PRT, la FAP, dentro del peronismo, la FARC, que dijeron, ellos se organizaron para apoyar al Che Guevara en Bolivia. Cuando al Che Guevara lo matan, la FARC, que no eran peronistas, ellos eran marxistas, dijeron, en la Argentina los obreros están con el peronismo, y se metieron a trabajar ahí. Por eso los otros sectores decían que la FARC, la gente de la FARC, era el entrismo que hacían desde afuera hacia adentro del país. Y es difícil transmitir lo que ha pasado el compañero, me ha pasado a mí en Orán, ese tilde de montonero, de comunista, y con los que tengo oportunidad de hablar, sí cuento cosas, me explayo, cosas de la política, porque yo he vivido intensamente la política, hasta el año 80 que me vine a Orán, y en la época jodida, y de los compañeros que teníamos en la facultad, Lista Azul y Blanca, que era el peronismo, la Juventud Universitaria Peronista de Derecho, éramos más de 50, 40 mataron, quedamos unos 10 por esas cosas del destino. No porque ellos hayan fallado, son las cosas del destino. Algunos quedaron, otros no. Hay madres de Plaza de Mayo, un día hablando con una de ellas, que era del Mar del Plata, que tenía a su hija desaparecida de la Facultad de Derecho de La Plata. Ellos te dicen, ¿y cómo quedaste vivo vos? Porque siempre soslayan el tema ese de que el que quedó vivo es porque entregó a alguien. Y bueno, son las cosas que hay que explicar. Y en esa época de muchos compañeros muertos, secuestrados, torturados hasta el infinito, nosotros teníamos en esa época ese pensamiento que decíamos que la sangre derramada no será negociada. Y quizás sea eso, más la muerte de mi hermano, que me llevó a encarar los juicios en Salta. Y yo he militado en política, en Orán, he sido concejal, he sido convencional constituyente en el año 1986, presidente del Consejo Deliberante. Cuando gana Menem la presidencia, dije, yo no he militado en los lugares donde he militado para seguir acá. Menem había empezado a vender todas las empresas del Estado. Era contrario a lo que nosotros pensábamos. Me fui con el Frente Grande, y cuando el Frente Grande se juntó con un yo en Salta, ya era incompatible de que yo siga participando. Y ahí empecé a militar en el tema de derechos humanos. En el año 2000 iniciamos los juicios en Salta. Primero el juicio de la verdad, que fue el tercer juicio que se hizo en el país. El juicio de la verdad no perseguía castigo a los responsables del genocidio. Queríamos guardar las pruebas, decirle a la gente, todos los habitantes de un país, y es cultura mundial de que todos tienen derecho al duelo y a conocer qué pasó. Todas las culturas honran a sus muertos, los entierran. Los desaparecidos no tuvieron esa chance de que sus familiares tengan la posibilidad de llevar una flor.
su lugar de entierro. Y el juicio de la verdad fue eso. Empezaron a declarar los compañeros. Y en un momento dado, eso lo empezamos con los compañeros llorando. Yo fui y las busqué a las compañeras de Salta. Les dije, tengo esta demanda que voy a presentar, que era una vía data, juicio de la verdad se llamaba. Les dejé la copia de la demanda y les digo, tienen hasta mañana para decidir. Si adhieren, si no, los presentamos, porque hay veces de que entre los compañeros, cuando somos poquitos, se arman discusiones, parecen abogados los compañeros. Hay 5 y hay 5 posturas distintas por ahí, y no nos ponemos de acuerdo en los temas centrales. Las compañeras, la Lucrecia Barquet, que ella fue de la línea fundadora, la madre con más relevancia, ella era de familiares de presos políticos. La Norita Leona, la Mirta Torres, todos esos compañeros aparecieron en el momento de que íbamos a presentar la demanda, firmaron la demanda, la presentamos y a partir de ahí empezaron a declarar compañeros, familiares, contando qué le habían pasado a sus familiares, a los que conocían, y empezamos a traer militares. No a imputarlos, a traerlos para que declaren. Entre ellos lo trajimos a Espeche. El capitán Espeche, entonces, él sacó a los presos de Palomita, que después los terminaron fusilando en este paraje de Palomita y también en la provincia de Jujuy, en el límite entre Güemes y Jujuy. Y Espeche en algún momento se quebró y soltó una lágrima y algunas cosas contó. Y a partir de ahí empezamos a apretar más y nosotros veníamos conversando con los fiscales que estaban en contra nuestra, porque nosotros lo criticábamos a Lona. Ricardo Lona fue juez federal desde el año 75, antes de haber sido fiscal, y a la época que empezamos el juicio él era camarista federal. Las instancias democráticas previas al golpe militar, el inicio de la democracia. Y cuando nosotros lo criticábamos a Lona, porque Lona es el que avaló las torturas en las cárceles, que por suerte logramos la condena de Lona, que ese fue el último juicio en el que participé. Fue el fiscal Villalba, el Pato Villalba, Eduardo Villalba, cambiando su parecer a medida que iban los compañeros y contaban las torturas, las violaciones, las detenciones, la muerte por aplicación de la ley de fuga, que decían se fugaron y los fusilaban. Y yo le venía planteando la idea de que empecemos a plantear la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Hasta que en un momento dado el Pato Villalba me dice, si vos la planteás, dice, yo me adhiero. Y acá en Salta fue también la tercera provincia en que esas leyes dictadas al son de la apriete militar, de esos conatos de golpe que hicieron los militares en el periodo de Alfonsín, que se dictaron esas leyes, una que dijeron no hay que avanzar con los juicios, ese fue el punto final y la obediencia debida, todos los que mataron, torturaron, violaron, robaron, no tienen responsabilidad porque ellos obedecían órdenes. Hemos planteado el Consejo Deliberante de Orán, esa fue una tarea militante, más allá de la parte jurídica, empezamos a buscar adhesiones de los concejales de nuestro departamento para presentarle al juez federal Medina para que haga lugar a la apertura de la investigación penal.
y que declare la inconstitucionalidad de esas leyes que impedían la investigación penal. Después se adhirió el Consejo Deliberante de Salta, el de Embarcación y la Cámara de Diputados de la provincia. Y Medina, que era abogado del Partido Justicialista, en esa caja política que había empezado ya este juicio, este pedido de nulidad y de inconstitucionalidad de estas leyes, terminó cediendo y abrió la investigación. A partir de ahí se empezó a investigar penalmente y es una investigación que fue con mucho esfuerzo, porque los organismos de derechos humanos de Salta no tenían un peso y no tienen un peso. Hemos viajado a Salta con el patrimonio propio durante más de una década. En Salta las compañeras me daban de comer. Y el gobierno de la provincia de Salta me daba un hotel para dormir siempre y cuando no fuera temporada alta. Y en 2 oportunidades me hicieron un aporte de 15.000 pesos y de 10.000 en todos los años que estuvimos. Algunos decían, no, los militantes de derechos humanos hacen plata con esto y esto, es algo de que ronda ahí porque hubieron indemnizaciones que se pagaron por presos, por muertos, pero esos eran otros abogados. Nosotros nos dedicamos a los juicios a perseguir, de ahí la sangre derramada. Nosotros queríamos justicia. Sí nos dimos cuenta después de mucho tiempo que no hay justicia cuando pasan los años y esa necesidad de que hay mucho espacio de tiempo entre que ocurre ese hecho y el momento de que las sentencias pasaron más de 20 años, los represores estaban muy viejos, muchos familiares ya no existían. Y esa demora, esa impunidad biológica que se diseñó, abrieron los cauces de los juicios, pero con tantas demoras hubo mucha impunidad biológica. Se morían los imputados antes de tener condena firme. Y bueno, son las cosas, las que contaba el compañero, lo que nos han llevado a respetar el nombre de los compañeros, es cierto. No sé, en el año 93, cuando yo fui concejal a una calle de Orán, año 1993, se le puso Mario Ernesto Luna. El bigotudo Luna había sido presidente del Consejo Deliberante de Orán en el año 73. En el 93, cuando yo fui presidente del Consejo Deliberante, digo, bueno, hay que reivindicar a los compañeros. Y aproveché de que había mayoría peronista, aunque el gobierno era renovador. Y empezamos a negociar algunos nombres de calle, de personas que yo no le hubiera puesto nunca el nombre, para que aparezca esta calle. Después en el año 2000 empezamos a ponerle ya, íbamos pocos compañeros de organismos de derechos humanos, y la idea de que una calle lleve un nombre de compañero, de un compañero, no es algo que haya salido de nuestra propia convicción, de nuestro propio pensamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se expedía, decía que las sociedades, para que no repitan la historia, debían llevar cenotafios a los espacios públicos, denominar plazas, calles, nombres, para que la sociedad recuerde
qué es lo que pasó. Entonces uno se encontraba con la calle de un compañero, con una plaza de otro compañero, con distintos en todo el país. Entonces hay una reflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta persona está siendo reivindicada? Yo nunca los reivindiqué como héroe a los desaparecidos. Ellos fueron víctimas. He tenido discusiones en Orán con compañeros que hablaban de la guerra. Me costó mucho despojarme de la juventud universitaria peronista, la juventud peronista en la que estuve compañero, tenía una orientación política con montoneros. No eran los compañeros montoneros, pero sí estaban orientados, eran las organizaciones de base de montoneros, las que difundían, propagandizaban, y Montonero conducía. Entonces, a mí me costó darme cuenta de que nuestros familiares, los compañeros, aun cuando hayan estado en las organizaciones armadas y lo hayan llevado preso, a partir de ahí eran víctimas, porque ellos se merecían un juicio, que el Estado diga cuál es su responsabilidad, en qué magnitud y aplique las penas que existían, aun cuando existieran penas de muerte. Pero que haya una responsabilidad, una firma. Y esto no hicieron. Entonces, cuando nos planteamos el nombre de las calles, en Orán, en la segunda época, que empezamos a poner el nombre de las calles de Orán a muchos compañeros, fue otra la reflexión. Una era empezar a reivindicarlo, allá en el 93. En el 2000 en adelante hay 7 o 8 cuadras que tienen el nombre de los compañeros. Por ejemplo, José Antonio Cortés no era solamente José Antonio Cortés, sino militante peronista José Antonio Cortés. A mi hermano, militante guevarista Adán Rodolfo Leiva. Docente rural Lucrecia Lescano, una docente que la secuestraron en Orán. ¿Por qué? Porque queríamos que cuando alguien llegue no se encuentre con un nombre anónimo. No era Sarmiento, ninguno de los desaparecidos nuestros, de la parte de la base. No eran grandes intelectuales, eran militantes de 17, 18, 20, 21 años. Inclusive el Pepe Firmenich, ya hablando de las cúpulas, ellos tenían 24, 25 años, no eran personas que habían atravesado toda una vida de política, salvo don Oscar Videgain, don Jorge Zeperny, que era gobernador de Santa Cruz, Martínez Vaca, que era el gobernador de Mendoza. Ellos pertenecían a la organización Montonero. Obregón Cano, en Córdoba. Ragones no. Ragones fue de la tendencia, nunca fue de la organización Montonero. Después voy a hacer unas pequeñas referencias, si me permiten. Nosotros lo trajimos a Perdía, uno de los comandantes montoneros que quedó vivo, que sé que viene a Tartagal, siempre con el, creo que está la agrupación Quebracho por acá, en Moscón y Tartagal, y él es alguien que viene, estoy enterado que viene porque alguna vez me invitaron a venir, bueno, no vine. Entonces dijimos que el que llega a una esquina y se encuentra con el nombre de Adán Rodolfo Leiva no va a saber quién es. Porque Adán Rodolfo Leiva no escribió un libro, no fue presidente del país, no fue gobernador, no fue senador, no fue un científico. Tenía 20 años. Entonces, si nosotros le poníamos militante guevarista Adán Rodolfo Leiva, ya es un llamado de atención para que se piense por qué está el nombre de esa pertenencia política. Y eso hicimos con las calles de Orán.
es la militancia que tuvimos que devolver, los que quedamos vivos. Y la sentencia, yo dije, bueno, las sentencias, ¿para qué sirven? Si todos están, la mayoría, en colchones mullidos, durmiendo sus últimos años, sin control del servicio penitenciario, de los que fueron condenados a perpetua, y el servicio penitenciario que pasa una vez al mes, y que ellos salen, deben salir. Hay algunos que tienen muchas condenas, entre ellos Rivereño, que estuvo acá, y tengo una anécdota para contar. Analizando los libros del regimiento de la Gendarmería Nacional en Orán, leyendo uno por uno los renglones, porque de esa forma fuimos investigando. Ahí aparecían algunos detenidos que después no aparecieron más. Y de Buenos Aires a veces nos llamaban preguntándonos por Rivereño, porque en el Senado estaban discutiendo, en el Senado de la Nación, el ascenso a general. Un ascenso más, perdón, porque él fue jefe del ejército argentino en el gobierno de Alfonsín. Era el último ascenso. Y me vengo a Tartagal porque con el tema de Aldo Melitón Bustos, en donde el aporte de Javier fue re importante. Siempre los aportes testimoniales fueron importantes para que se haya llegado a una condena, a esclarecer. Me vengo a Tartagal, digo, Rivereño, que era teniente coronel, debe haber estado cuando se inauguró Radio Nacional. Esa era mi deducción. Y como en esa época, como pasaba en todos lados, la burocracia, hay un libro de actas, se firma, y me vine con esa idea pensando que Radio Nacional Tartagal había sido inaugurada en ese año que desapareció Aldo Melitón Bustos. Y no era así, dice, no hay nada, me dicen acá, hay un interés de la biblioteca, de la municipalidad de Tartagal, era una comisión vecinal, que es la que llevaba adelante la biblioteca de Tartagal. En Orán pertenece la biblioteca a la municipalidad. Acá me decían que era una comisión vecinal y que el presidente era un historiador. Y dice, capaz de que sabe, me dice una señora que me estaba atendiendo ese día ahí. Le digo, ¿y está? No, me dice, no está. Pucha, qué macana, le digo. Y me estoy yendo y aparece este hombre que no me acuerdo, tengo mala memoria para los apellidos. Rioja. Rioja. Él me aparece. Y la señora me dice, él es el presidente. Y le digo, mirá, yo no soy historiador, yo soy abogado, estamos haciendo el juicio por el tema de Melitón Bustos, estoy averiguando tal tema. Y me dice, yo tengo papeles del ejército que demuestran, dice, que el ejército lo secuestró a Melitón Bustos. Le aclaro que en ese momento no le creo, porque los militares habían sacado distintas órdenes. Orden del día se llamaba a nivel policial y decretos secretos a nivel del ejército y de la marina, todo eso, de quemar todo. Les digo, ¿no me lo puede dar? No, dice, yo estoy yéndome a Moscone. Y les digo a don Rioja, yo lo llevo, les digo, pues yo soy de Orán. No, dice, pero me estoy yendo. Y le digo, deme el teléfono. Y se arrepiente el hombre. Me dice, espérame en la plaza. Me voy a la plaza, lo espero y aparece. Y lo empecé a llevar y me entregan 2 fotocopias. Una del general Maradona, regimiento Quinta Brigada de Tucumán. El regimiento de Monte 28 dependía de Tucumán, no de Salta. Salta fue el área 322, y yo descubrí en los libros de la Gendarmería de Orán, leyendo así de que esta era la subárea 322-1.
porque eran áreas represivas, por eso son las denominaciones esas, ¿no? Y Maradona le pedía al teniente coronel Domínguez, que era de Tartagal, que fue el que lo reemplazó a Río de Grañú, que le informe si Aldo Melitón Bustos estaba detenido. Y de acá le contesta el teniente coronel Domínguez, que cuando nosotros lo llevamos al juicio, como testigo, en principio, él ya era general, presidente del Círculo de Oficiales. Entonces, él le contesta a Maradona que había sido puesto a disposición del destacamento de inteligencia, no me acuerdo si era 122 de Salta, y ahí estaba la firma del Círculo, Gaspar Círculo, que era el segundo de Río de Grañú y después fue el segundo también de Domínguez. Lo presento eso en el juicio porque el juicio de Melitón Bustos fue el primer juicio en el que hubo condena en Salta. En esa época estaba Eduardo Luis Duhalde en el gobierno nacional de Kirchner. Ellos querían que sea el juicio de Ragone, pero ese juicio de Ragone nosotros lo habíamos trabajado, pero propio nuestro, de los organismos de derechos humanos, era de Melitón Bustos. Entonces pechábamos porque el primer juicio ha visto de que el primero en la historia, el primer novio, el primer amor, etcétera, siempre el primero el que queda en la historia, en la memoria, digamos, no en la historia. Y bueno, ya estoy terminando. Un segundito más. Domínguez, Círculo le decía, esto es una fotocopia y estos recuadros no son los que implementaba el ejército. Era un radiograma medio cifrado, pero se entendía. Y en ese momento ya el general Domínguez lo apuntaba con él, le decía, yo, dice, me acuerdo claro, dice, y esto es lo que usted me trajo para consultarme el segundo día que yo me hice cargo del regimiento. Entonces, eso, el testimonio de él, el testimonio del hijo de Melitón Bustos, que tenía 16 años en esa época, algunos informes que sacamos de la Escuela de Comercio, en donde a él lo expulsan por cuestiones secretas, así decía los considerandos de esa resolución, demostraban de que este crimen cometido en el gobierno de Ulloa, era un crimen cometido por las fuerzas de seguridad. Melitón Bustos, su familia decía que era radical. Así decían muchos radicales. Yo lo encontré en un libro a él como víctima del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Se llama Militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, creo que es de... ya le voy a decir el nombre, se me fue de la memoria. Bueno, esta es la historia de los juicios que sirven porque de esa manera va a permitir a las generaciones futuras, como dice acá el compañero, saber qué ha pasado en la Argentina y esperemos que no se repita nunca más. Nada más es que ese nunca más no se va a repetir en la medida que nuestra sociedad tenga algo de justicia, que haya mayor reparto de la riqueza. Porque esa es la verdadera pelea de la Argentina. ¿Cómo se divide la torta en la Argentina? En la medida que esa división no sea equitativa, que permita vivir bien a los argentinos, los que tienen mucho dinero, no digo a la gente, los que tienen mucho dinero, a ellos no les importa la vida. Si en algún momento tienen que influenciar para que se hagan este tipo de cosas como lo hicieron, se van a volver a hacer. Por eso es importante que la sociedad tome conciencia. Y acá en Salta nosotros hicimos juicio a Marcos Jacobo Levín, que es el único empresario de la Argentina condenado. Se lo condenó en Salta por hacer detener a dirigentes gremiales. Casación Federal lo absuelve y la Corte de la Nación nos da la razón cuando dice que esas detenciones que hubo en Salta, eso fue
este año, el año pasado, cerca de fin de año. Dice, lo que hicieron fue un delito de lesa humanidad y no un delito común, porque eso le he dicho Casación Federal para que estén prescritas las causas. Y acá no se prescriben las causas porque eso es lo que hay que transmitir. El terrorismo desde el Estado es hasta el último día. Así es. Muchas gracias. Mil perdones por la atención. Sí, un agradecimiento muy profundo al tema de Domingo Ruiz, que nos cedió gentilmente el salón para hacer esto, y un agradecimiento también a Manuel Pailer, que yo desde Buenos Aires, hablando con él, él se movió como para que hablar con Domingo Ruiz para tener este espacio. Ahora yo le voy a dar a Domingo Ruiz para que cierre este tema y muchísimas gracias. Bueno, simplemente agradecer la presencia de ustedes y con todo gusto. Sí, desde el primer momento que me habló el doctor, estuvimos de acuerdo en que tenía que ser el lugar para que vos pongas tu historia de vida y plasmada justamente en este libro que vas a entregar. Así que simplemente eso, gracias por haber venido y haber acompañado acá al compañero, y desde ya cualquier cosa que necesiten de nosotros a su disposición. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar, creo que dos cositas. Dos cosas. De lo que vos hablabas, Cacho, de tu historia, la Kela nos ha repartido una hojita cuando hemos llegado temprano, y es una síntesis del padecimiento psíquico, emocional que vos has tenido al cabo de todos estos años, y me parecía interesante poder compartir la lectura de esto. Y lo otro, que también es muy importante, la ordenanza de Berazategui, que declarado sobre tu libro de interés, me parece que es importante también que la gente sepa que este libro está declarado de interés educativo, ¿sí? Sí. Con respecto a tu libro. Bueno, eso también me parecía sí. muy importante poder compartir, porque es una síntesis de tu historia del padecimiento emocional, ¿no? que vos has tenido al cabo de todos estos años ya viviendo en democracia. Sí. Si hay tiempito lo leemos, y si no, leanlo cada uno, porque la Kela nos ha repartido. Léelo, vos vas a leerlo. La Kela nos compartió. Es algo que hay que explicar que era lo que me panfleteaban en esa época, porque no había medios de prensa, pero me lo panfleteaban. A nuestros conciudadanos, uno nunca sabe quién es quién, ni qué fin persigue cada personaje, sobre todo cuando su origen no es claro. La benevolencia periodística y ciudadana permite que un hippie, ex integrante del salvaje grupo marxista montonero, se haya introducido en el peronismo local, utilizando todos los medios de difusión para confundir al pueblo con sus fines totalitarios ya perdidos en el mundo. Uno se pregunta qué título ostenta este barbudo que fuera identificado como Cacho Mem para ser asesor del bloque justicialista, cuánto gana y por qué no da el ejemplo retirándose del cargo político que ocupa, y también llama la atención del anuncio efectuado por el intendente interino Andrés Soto de eliminar todos los cargos políticos y puntos suspensivos. El trotskista refugiado en el justicialismo ignora que vivimos un nuevo peronismo. No va más el discurso demagógico, vivamos la realidad, o váyase a Cuba con sus versos leninistas que en este país de progreso ya no tienen cabida. Firma Justiciero Federal. Bueno, ese es un panfleto que me tiraban cuando estaba en el Consejo Deliberante, ¿no? Muy gentil
los dirigentes del peronismo de Tartagal. Pero bueno, hoy lo hacen con los medios de prensa, no hace falta, el panfleto ya murió, ya no se hace más, pero bueno, eso era. Así que si lo quieren, ahí mi señora lo está teniendo en la mano. Gracias. Bueno, mientras se reparten los libros, yo quiero hacer la entrega, aprovechando justamente que está el doctor, un libro del movimiento mercantil del interior que hace justamente referencia a la importancia de la lectura, la mujer diversa entre el sindicalismo, la militancia y las múltiples presencias. Ramona, por favor, y Javier, Juan Domingo, sí, también, fíjate cuál es. Luis, la foto, un libro nuestro con referencia a la intersección de la militancia de la mujer en el sindicalismo. Listo, muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a una recesión para que se sirvan y tomen algo y coman algo. Empanaditas creo que son. Muchas gracias por la presencia.